Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo definir nuestra infografía narrativa y cómo hacer que los elementos que estén dentro de ella tengan coherencia entre ellos. Ya habremos elegido el tema para estas alturas, entonces ahora tenemos que pensar un poco en cuánta imagen queremos poner y cuánto texto y cómo relacionarlos entre ellos. Os he preparado aquí varias imágenes, varios ejemplos para que podamos ver qué tipo de infografías podemos realizar. Por un lado, podemos hacer el tipo de infografía que sea como una lista de pasos. Entonces, si hacemos esto, tenemos que generar una manera de conectar esos pasos y de que tenga coherencia entre ellos. Por ejemplo, esta imagen es muy interesante porque son pasos para generar una infografía, precisamente. Entonces tiene aquí como 4 pasos y al final de todo lo que hace es como meter esos pasos como una especie de máquina que lo mezcla todo y acaba saliendo una especie de papel con la infografía terminada. Esto es una buena manera de conectar esos pasos, de darle una coherencia y de que al final pues se entienda el mensaje que pretende transmitir la imagen, ¿no? La infografía con cada uno de esos pasos. Luego por otro lado pues tenemos también esta imagen que también son una serie de pasos y ha generado como esta especie de camino con unos elementos ilustrados alrededor que también nos sirve un poco pues para tener una dirección de lectura, porque si lo hubiera hecho completamente recto, igual no hubiera sido tan interesante, ¿no? Igual que en la anterior imagen, también como que genera un ritmo dentro de la infografía para que la lectura sea un poco más amena y sea más interesante. Entonces, bueno, esto son un par de ejemplos si queremos hacer una lista de pasos o, por ejemplo, una receta o algo parecido. Por otro lado, también podemos hacer un concepto que sea un poco más grande y que tenga más secciones, que se subdivida en más secciones, que a lo mejor queramos poner unas gráficas, queramos poner unos porcentajes. Entonces, este tipo de imagen es, por ejemplo, el de esta infografía. Ha querido poner un pastel y ver cuáles son las capas de ese pastel. Entonces ha ido generando como subdivisiones dentro de ese pastel y ha estado dando una jerarquía diferente a cada una de sus secciones, Entonces esto también es muy interesante. En la infografía que he hecho yo de Egipto he hecho algo parecido, lo que pasa que he dado la misma importancia a todos los elementos. Aquí vemos cómo ha generado varias jerarquías dependiendo de la zona del pastel, ¿vale? Esto también es muy interesante si lo que queremos es hacer algo de este estilo. Y por último, también puede ser que tengamos un concepto en el que queramos darle más importancia o menos a ciertos elementos de ese concepto. Esto es un poco más difícil. También os he dejado aquí un par de ejemplos, ¿vale? Pero en este caso lo que deberíamos hacer es varias secciones y que cada sección sea un poco más grande que la otra dependiendo de la importancia de cada elemento. Pues por ejemplo aquí vemos que ha generado una barra superior para unos elementos, aquí ha creado una zona con más color para otros y aquí bueno pues ha generado una serie de elementos más pequeñitos explicándolos poco a poco. Entonces, esta composición pues también es interesante si lo que queremos es darle más importancia o menos a ciertos elementos de nuestra infografía. Y esta es muy parecida a la anterior, tiene una composición muy parecida, solo que con unos colores diferentes y tal. Y es muy interesante también ver cómo ha generado aquí estas pestañas como si fuera diseño web y dentro de cada pestaña pues ha puesto una información diferente. Aquí ha creado como este cuadrado verde para esta información, aquí este naranja y aquí este de color como marrón verdoso y después dentro de la zona de la derecha ha ido poniendo elementos que se corresponderían a cada una de estas pestañas. Esto también es muy interesante. Así que bueno, dependiendo de la infografía que queráis hacer, pues podéis aplicar un modelo de estos u otro, dependiendo de lo que os interese. Y si en algún momento estáis perdidos y no sabéis muy bien por dónde tirar, también podéis buscar plantillas. No os recomiendo usar las plantillas, pero os recomiendo que os podáis inspirar en ellas. Entonces, si buscamos en Google, por ejemplo, Infographic Templates, que es plantillas infográficas en inglés, pues tendremos un montón de ejemplos que podemos ir revisando, podemos ir viendo y seguramente pues nos den alguna idea o nos puedan guiar a la hora de crear nuestra infografía y de repartir un poco la información para que quede bien. Así que bueno, una vez ya tengamos elegido nuestro tema y ya sepamos cómo queremos organizar nuestra información más o menos,
Vamos a pasar a la siguiente clase donde vamos a ver nociones de formato de imagen y ver un poco más en profundidad cómo podemos organizar la información.